Bien, vamos a desarrollar este ejemplo de aplicación sobre lo que es la validación de regresiones no lineales. La idea justamente es poder aplicar los conceptos ya estudiados en el tema de la regresión lineal para poder usar como punto de partida para poder validar cualquier tipo de regresión no lineal que exista. Como ejemplo, es que se encuentra acá en este Excel. Dice así: para mostrar una aplicación de los resultados teóricos o estudiados con el tema de regresión no lineal, se usaron datos obtenidos por Yesmith Santos en la elaboración de su tesis de magíster en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1992. El estudio consistió en medir en una reacción química la concentración de un substrato en un determinado instante de tiempo. Ese es básicamente un estudio cinético. Las variables estudiadas fueron concentración de un sustrato, que justamente está en esta variable Y, en este campo Y, y justamente medirla, esta concentración en un determinado tiempo que se encuentra en este campo T. ¿Sí? Se obtuvieron un total de 10 observaciones, lo vemos acá, del 1 al 10. Del anterior se tiene que el número de variables independientes, la variable independiente sería el T, es solamente uno, no hay otras más. Si no, estaríamos hablando de una regresión multivariable, que no es el caso de estudio. Podemos quizás hacer un video después, pero por ahora no es algo que no es objeto del estudio actualmente. Y bueno, y tenemos justamente 10 repeticiones como lo vemos, y estos son los datos que aparecen en la pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es recordar un poquito qué es lo que sucede con la regresión lineal, ¿sí? Solamente para hablar de regresión lineal. Lo que voy a hacer acá es, voy a tomar una hoja, voy a hacer unos escritos utilizando el mismo Excel, ¿sí? Nosotros recordemos que la teoría de la regresión básicamente lineal es, tengo aquí mi eje Y, el eje de las abscisas, perdón, de las ordenadas, las respuestas, aquí, y estas son las abscisas. Para una regresión, para que exista regresión, tenemos que siempre existe una función de respuesta del equipo, respuesta en general, respecto a la concentración. Importante, si no existe concentración, puede existir una regresión, pero no existe la línea propiamente que después se utilice en un proceso de validación. Por eso es que este parámetro no se usa en la validación de un material, de un método volumétrico, porque no existe esta relación de respuesta versus concentración, no existe esta función, y por tanto en volumetría o gravimetría no se valida este parámetro. Pero sí instrumental, porque tenemos concentraciones de los estándares de calibración y tenemos una respuesta del equipo, que puede ser absorbancia, puede ser CPS, que son cuentas por segundo para el ICP masas, puede ser el tema de transmitancia, puede ser señal bajo la curva que sucede en cromatografía, etc. Entonces, en esos casos existen. Nosotros lo que obtenemos básicamente son pares ordenados, ¿sí? Que son no otra cosa que básicamente ordenar en este plano bidimensional. Depende de cierta concentración, cuánta respuesta obtuve en el punto 1, 2, 3 y 4. De estos, nosotros vamos a determinar una función característica. Una función f es igual a R. Si nosotros estudiamos el tema de regresión, vamos a tener la suerte de que justamente esta función f de c sería igual a, que es el coeficiente que acompaña c, que es justamente la variable independiente, más un valor independiente, justamente b. Si cumplimos esta razón de acá, nosotros vamos a poder darnos cuenta inmediatamente que tenemos un tema. Esta vez la función puede ser, si quieren, imaginemos que esa es una recta, la función roja. Pero, ¿y por qué no puede ser, por ejemplo, la función que se encuentra acá? ¿Por qué no puede ser esa función? O quizás me dirá otro, ¿y por qué no puede ser quizás otra función? La función de acá. ¿Por qué no puede ser esta función, la característica? Y en realidad nosotros usamos el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual nosotros la diferencia de cada uno de los valores que hemos obtenido realmente y menos el valor ajustado al modelo que estoy trabajando, tenemos varias rectas, pero imaginemos que estamos trabajando a la recta 1, y eso lo vamos a simbolizar con el Y sombrerito o Y ajustado. Esto forma un error, un resto, si queremos. Es la diferencia de lo que existe entre lo que observo
respecto a lo que modelo, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es justamente que vamos a elegir a la mejor recta con una condición cuyo EI sea mínimo. Y la pregunta es, ¿a cuál EI? ¿A este, al otro, a cuál de todos? Y la respuesta es a todos, una recta o una función de tal suerte que el resto que tomes al modelar, que es el modelado, aquella función que trabajas tú al modelar tiene que tener la condición que los restos deben ser mínimos. Y como tiene que ser para todos, básicamente lo que conocemos es que hacemos una sumatoria. Pero si nosotros hacemos una sumatoria a los restos, sucede que tenemos una suerte, y así se comporta este método, que se llaman los restos balanceados. Se tiende a que haya tantos valores reales sobre la recta, vamos a hacer un zoom, vamos a imaginar que es la recta, hay tantos valores, no necesariamente tienen que ser así alternados, puede ser que tengas otro por acá y puede ser que por acá tengas otro, no hay problema. La cuestión es que básicamente tiene una suerte que se balancean, porque igualmente puntos que encuentras por encima de la recta modelada, vas a encontrar también por debajo. Entonces, cuando tú sumas, y es una condición de básicamente el modelo de Pearson, es que esto tiende a ser cero. Por tanto, se empiezan a aniquilar, por lo que estoy justamente comentando. Entonces, si yo trato de poder optimizar la mejor recta, minimizando estos restos y trabajando con una sumatoria, yo sé o parto con que una condición a priori de este fenómeno es que el resto sea igual tiende a cero, estaría justamente valorando el esquema. Entonces yo debería justamente hacer, para que esto funcione, debería tener estos restos, deberían ser elevados al cuadrado, para que justamente esto sí tenga una función, o digamos tenga una serie que se asegure que no sea cero. Entonces esta de acá va a ser diferente a cero. Y cuando yo a esto lo minimizo, la función de minimización, y para eso trabajo, si quieren, con derivadas, ¿sí? Con derivadas, esto de acá, ya justamente encontrando o haciendo lo que esto sea igual a cero, para poder de alguna u otra manera cumplir la minimización, es que ahí se desprende el modelo que nosotros conocemos para obtener la pendiente y el intercepto. Y a esto justamente se le llama mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los cuadrados de los restos y estoy buscando aquel mínimo o aquella función que me logra hacer el mínimo de estos restos. Entonces, básicamente ahí se va trabajando. Entonces, cuando nosotros, la pregunta del millón, o por aquí respondo algo, si nosotros tenemos un tema, tenemos para una serie de puntos, básicamente la recta, y tenemos, por ejemplo, una función cuadrática, la que se encuentra acá, esta es la recta, ax más b. Y aquí tenemos ax cuadrado más bx más c, y los dos tienen el coeficiente de correlación de Pearson, R, por ejemplo, igual a 1 y R igual a 1, nosotros deberíamos, la pregunta sería ¿con cuál trabajo? En el primer caso siempre se dice de que tenemos que buscar la menor función matemática, por tanto, si tengo igual a R, yo preferiría trabajar con esta función lineal, el que tenga menor orden, ¿sí? Pero por otro lado, también tengo que ver el tema de restos, y la respuesta para una función en la cual quizás los R's no sean tan similares, como en este caso que es 1, 1, sino que son valores distintos, la respuesta para elegir uno y otro es justamente hacer la prueba o el análisis de mínimos. De tal manera que yo voy a elegir aquella función matemática cuyos mínimos, una vez modelado con esa función matemática, valga la redundancia, me dé un valor mínimo. Así que esa sería justamente la manera de poder reconocer cuál entre uno u otro. Obviamente también cuidando el tema de el coeficiente de correlación, que ya sabemos que es justamente la correspondencia que existe entre los puntos reales y el modelado matemático. El tener el R cuadrado me va a decir, o me va a indicar exactamente, cuánto de todos los valores vistos en el fenómeno o en el ensayo químico, cuántos se ajustan al modelo que estoy proponiendo. ¿Sí? Entonces, esto también es otra condición. Bueno, entonces, básicamente esto es lo que se va trabajando y yo empiezo a trabajar, o yo supongo, el modelo paramétrico, ¿sí? Paramétrico de Pearson.
Hago énfasis en lo que es modelo paramétrico, porque justamente existe también el modelo no paramétrico para regresión lineal, que sería de Spearman, ¿sí? Pero justamente voy a trabajar, o voy a comentar ahora el modelo paramétrico de Pearson, al menos que, en el caso que vamos a trabajar, me fuercen a que tenga que trabajar con el modelo de Spearman, ¿sí? ¿Cuáles serían los supuestos para hacer el modelo de Pearson? El primer supuesto, o la primera parte, primero es que exista correlación entre las variables, entre X y Y. Exista correlación. Porque si no existe correlación, en vano continúo. Básicamente yo puedo trabajar eh, haciendo la gráfica de dispersión. Si yo veo una gráfica de dispersión que encuentro que en toda esta nube de puntos puede existir una función cualquiera que ésta sea una función f, y existe, entonces, o existe un correlato entre ellos, yo digo que esto se cumple. En general, nosotros tenemos que ver que la correlación entre x y y sea distinta de cero. O si quieren, el r, que es el coeficiente de correlación justamente, x y y, sea distinto de cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que a veces puedes tener r's muy pequeñitos. Por ejemplo, me sale un r igual a 0.004. Yo digo, esto es igual a cero, no es igual a cero, porque ya algo que aprendimos con la estadística es que no siempre tenemos que esperar un cero absoluto, porque nosotros sabemos que por un intervalo de confianza de este R, puedes tener un R mínimo y un R máximo, y si estos valores contienen a este cero, entonces ya puedo decir de que justamente el R estadísticamente es similar a cero y por tanto no existe correlación. Recordemos que el R, que es el coeficiente de correlación, va de -1 a +1. ¿Sí? Obviamente pasando por el cero. El -1 y 1 son correlaciones perfectas. Perfectamente o directamente perfecta, que es la que se encuentra acá, y esta es perfectamente inversa, en el cual cuando el X aumenta, el Y también aumenta. Mientras que aquí el X puede aumentar, pero el Y va a disminuir, o viceversa, el Y aumenta y el X disminuye. Entonces, pero son perfectos. Y en intermedios podemos tener justamente una escala de valores para poder ver que, por ejemplo, a partir de 0.8 o de 0.7 a 0.8 existe una buena correlación, pero de 0.8 a una 0.9 existe justamente una excelente correlación y llegar exactamente a los extremos de -1 a 1 se llama perfecta correlación. Eso depende de cada organización, cómo es que define hasta dónde va salvando o no. Por lo general uno dice que el R debe ser mayor a 0.995 como un control de calidad. La pregunta es, ¿por qué sale este valor? A veces nosotros lo asumimos porque existen referencias bibliográficas para decir esto, y la Eureka misma, pero lo que es cierto es que justamente este valor es bastante alto y existen para modelos cuya calibración es muy buena, existe un segmento o un intervalo lineal muy bueno, pero a veces también sucede que, por ejemplo, para la prueba de ELISA, que es una prueba inversa, una función inversa, lineal pero inversa, no existe una R tan preciso. Y justamente para algunos métodos que no es tan preciso, basta demostrar que es mayor a 0.8 para decir qué pasa. Pero eso depende de la naturaleza. No busquemos que siempre el R sea mayor a 0.995. Al menos que se conozca que el estudio lineal es perfecto para decir que justamente se cumple siempre este valor por encima. Pero si estamos haciendo un método desarrollado in-house, un método desarrollado internamente, tendríamos que cuidar justamente que quizás este no sea el control adecuado. Entonces, vamos a definir en nuestra validación cuál es el mejor R también para poder nosotros controlar nuestra correlación. Pero bueno, lo importante es que no encontremos un R igual a cero, porque aquí quiere decir que los datos son independientes. Hay independencia. Claro, quiere decir que están dando cualquier cosa. Tenemos por acá, acá otro punto, 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 acá otro punto. ¿Qué puedo modelar acá? ¿Qué función puede arreglar esta? No hay nada. Una función así como esta, no existe. Entonces, aquí existe justamente que son el X y el Y son completamente independientes entre sí. Por tanto, no esperaríamos encontrar ningún modelo. Entonces, lo primero es encontrar esto de acá. Y como les decía, un R, un valor tan pequeñito, a veces nosotros podemos decir, oye, estará bien o estará mal. Entonces, puede ser que yo diga, no, esto estrictamente no es igual a cero, por lo tanto, para mí existe correlación. Entonces, yo estoy diciendo de que existe cuando quizás no exista.
O a lo contrario, de repente digo, no, esto de acá sí es igual a cero estadísticamente porque es muy pequeñito, y le digo, ¿sabes qué? No existe, cuando en realidad sabía. Por eso es que nosotros trabajamos, en este caso, trabajamos con la prueba de T-Student para regresión, en el cual tenemos un T-Student observado, que esto es igual básicamente al valor del coeficiente de correlación multiplicado por la raíz cuadrada de los grados de libertad en una regresión lineal tipo unidimensional, que sería número de datos menos 2. ¿Por qué menos 2 de grado de libertad? Porque justamente toma cualquier nivel de libertad excepto el X y el Y, exactamente todo el conjunto, por tanto es menos 2. Y lo dividimos entre la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación. Aquí tenemos un T observado y tenemos un T crítico. El T crítico justamente sería como el valor de student a dos colas, por tanto sería 1 menos alfa medios, y estaría trabajando con un grado de libertad n-2. Nosotros, básicamente, con esta prueba de T-Student, nosotros vamos a poder dar fehacientemente, en vez de poder tener un alto riesgo al poder aceptar o rechazar mi hipótesis solamente con un valor tan pequeñito como este, prefiero trabajar con estos T-Student para tener certeza absoluta. Ya recordemos que la estadística siempre parte con que existe independencia de los resultados. Y antes, en las pruebas de hipótesis para datos de un grupo, dos grupos, tres grupos o n grupos, eso era adecuado, justamente se pedía independencia. Pero para regresión sucede lo contrario, yo no quiero probar independencia, quiero probar dependencia, que el y depende del x, por eso decimos que el y es, acá decimos que el y es la variable dependiente. ¿De quién depende? Depende de este x, que es la variable independiente. Así que justamente ante esa situación, nosotros nos conviene demostrar de que hay una dependencia. Pero como les digo, la estadística básicamente siempre quiere demostrar como hipótesis nula que las variables x y y son independientes. Y como hipótesis alterna voy a tener lo contrario, que x y y sí presentan una correlación. Entonces, tengo estos valores de acá. Si yo estoy trabajando a dos colas, trabajo esto por acá, esto sería alfa medios, esto sería alfa medios, esto sería mi área de aceptación, 1 menos alfa, y esta sería mi zona de rechazo, ¿sí? Entonces, yo debo tener, como yo quiero encontrar, o por lo menos dar estadísticamente, dar confirmación de que existe correlación, a mí me conviene rechazar la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que acá debe caer, si este mi T crítico, el valorcito que está por acá, este de acá, mi T observado tiene que ser encima del T crítico. O sea, yo debo demostrar acá que el T observado es mayor al T crítico. Yo debo demostrar esto. Si demuestro esto, estoy demostrando que existe una correlación. Más allá del R, esto me da estadísticamente la confianza de que las variables X y Y son dependientes. ¿Sí? Unos entre otros. Así que esto debo probar. Paso número 2. Bueno, existe dependencia y yo propongo el modelo. Y igual a AX más B, donde A es la pendiente y B es la intersección con el eje. Este modelo que estoy proponiendo será adecuado. Bueno, entonces, una vez que yo probé correlación, yo tengo que probar algunas cosas. Primero, antes de este punto de acá, yo tengo que probar básicamente la llamada normalidad bivariada. ¿Qué es la normalidad bivariada? Bivariada porque justamente se muestra en dos ejes, perdón, en dos variables, el eje X y el eje Y. Recordemos que esto surge de una tabulación, y me van a disculpar un poquito el desorden, X y Y, pero ahí me van a seguir en el video, no hay problema. Yo tengo acá un grupo y acá tengo otro grupo. Yo tengo que demostrar que esto es normal y esto es normal. Si uno de los dos grupos es no normal, ya no puedo trabajar con un modelo paramétrico. Tengo que trabajar con el modelo no paramétrico de Spearman, que le voy a poner por acá el nombre. Va a ser razón de un siguiente video. ¿Sí? Aquí está, de Spearman. Si es que uno de los es normal. Por tanto, yo tengo que probar esta normalidad bivariada, sí o sí. ¿Ven? Bueno, entonces voy a probar, una vez que ya probé esto, este es el modelo que yo propongo a través de mis algoritmos de Pearson, que son recontra conocidos, y yo ya tengo el A y el B. La pregunta es, ¿será el modelo adecuado? Y para eso yo debo trabajar básicamente con algo que se llama el ANOVA de la regresión. ANOVA de la regresión.
¿sí? Lo que yo quiero demostrar justamente acá, nuevamente, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula justamente va a ser, si yo sé que X y Y son independientes, suponiendo que son independientes, ¿existe algún modelo matemático que pueda modelar a esa nube de datos que son independientes de X y Y? No, no, porque claro, si son independientes, no va a existir ningún modelo matemático que pueda modelar el comportamiento de Y respecto a X. Por tanto, si no existe ninguna función particularmente, como estoy evaluando sobre esta función matemática que yo estoy proponiendo, entonces yo diría, no, ¿sabes qué? El modelo matemático no es adecuado. No es adecuado. Como yo digo que no es adecuado porque los datos son independientes, el alterno sería que, lo contrario justamente, ¿qué es lo que se cumple cuando no se cumple la hipótesis nula? Si digo que no es adecuado, ¿qué debería pasar en el alterna? Que sí es adecuado. Y recordemos que ANOVA persigue justamente el modelo de Fisher, por tanto yo tengo un F observado y un F crítico. Nuevamente, tengo por acá mi gráfica, en este caso la gráfica de F sería una cosa como esta, que es un alargado, que tengo acá, 1 menos alfa, que es la aceptación, y acá tengo el alfa, ¿sí? Este sería el F crítico, y a mí me conviene justamente demostrar que mi valor del F observado cae acá. ¿Por qué? Porque si yo digo que el valor del F observado es mayor al crítico, y por tanto estoy en la zona, esta es aceptación. Esto sería rechazo. Como estoy en la zona de rechazo, yo rechazo la hipótesis nula, por tanto estoy aceptando la alterna, que el modelo matemático sí es adecuado. Entonces, hasta ahí yo pensaría en primera instancia que está piola, que está todo bien, que se está cumpliendo, porque estoy probando todo básicamente el modelo matemático. Pero ahí no acaba, lamentablemente, porque el último paso que tengo que hacer es justamente el llamado análisis residual. Análisis residual. ¿Y qué es el análisis residual? Justamente dice de que, en principio, yo trabajo con los restos. Recordemos que los restos son el valor del y real menos el y ajustado. ¿Sí? Entonces, esto sería el resto. Entonces, lo que yo hago al principio es, antes que todo, ver la normalidad. Entonces, cada uno de los valores de I, este conjunto de I, esto debe tender a una normalidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo demostrar. Normalidad. O sea, debe ser normal. ¿Qué pasa si es no normal? A estas alturas de la vida es no normal. Ah, si no es normal, no puedo trabajar con la estadística paramétrica. En este punto, pese a que hice tantos cálculos, yo empezaría a decir, o descarto el modelo de Pearson y trato de trabajar con el modelo de Spearman. Así que sería muy mala onda que encontremos recién en este momento unos datos no normales, pero sucede. ¿Sí? Sucede y es muy común encontrar eso. ¿Sí? Así que una auditoría estadística al sistema de gestión de la validación de los laboratorios, o perdón, de los métodos de ensayo, cuando haces la auditoría estadística, un auditor estadístico justamente va a hacer la auditoría, experto técnico en estadística, justamente te va a pedir la validación de la regresión. Y él justamente va a esperar encontrar la normalidad de estos tres pasos. ¿Qué pasa si es que no le has hecho estos pasos? Si simplemente dices, X y Y y mi R mayor a 0.995. Él te va a decir en principio que no tienes conocimiento, y eso vamos a dejar un momento ahí. Él, como es estadístico, te va a pedir los datos, él entra a su programa, lo hace en 2 segundos de evaluación y se da cuenta que en algunos lados es no adecuado, no normal y por tanto no es adecuado el modelo. Te invalida toda la validación. Entonces se cae en un segundo toda la validación, por un lado. Y por otro lado, supongamos de que sí sale que todos son normales. Entonces no existe una no conformidad que te invalide la validación, pero sí existe una observación. Se levanta una observación que es un riesgo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en este método X, yo veo que a pesar que tú en tu validación de la recta no consideraste todos estos supuestos de Pearson, digamos que pasa, por tanto no tengo una no conformidad, pero tengo un riesgo al cual yo tengo que registrar. ¿Cuál es? De que como tú no conoces que se tenía que hacer todo este formalismo, puede ser que mañana hagas una validación y justamente al no considerar estos puntos, vas a tener un posible no conforme. Por tanto, como existe riesgo, se levanta la observación. Así que tenemos que cumplir todos estos valores que se encuentran acá. Una vez que yo ya tengo esto de acá,
El siguiente paso es, tengo que demostrar que los restos son independientes. ¿Independientes de qué? De las señales. ¿Por qué digo esto? Hasta acá yo ya tengo, si esto es normal y los otros dos pasó el test de normalidad bivariada que se encuentra acá, y además pasó este test de normalidad, yo ya estoy seguro que puedo trabajar con Pearson. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es adecuado, no hay ningún otro lado que tenga que probar normalidad. Por tanto, el modelo paramétrico es adecuado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa por acá? Yo parto con el tema de independencias. ¿Qué sucede? Y para eso yo lo que hago es básicamente ver un gráfico que en el eje de las abscisas se va a graficar el y ajustado y en el eje de las ordenadas los restos. Yo lo que tengo que ver aquí sí tengo que ver algo caótico, algo que no puede encontrar lógica, ¿ya? Algo que no puede encontrar lógica, ¿sí? Cuando tú quieres ver acá si existe algo o no, uy, la verdad es que no encuentro nada, entonces está bien. ¿Qué sucede? Que a veces podemos encontrar cosas como estas. Tengo el ya ajustado, tengo acá dos errores, y yo tengo una cosa como esta, donde tengo un valor acá, otro valor por acá, otro valor por acá, si quieren. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que aquí se van formando como si fuesen una tendencia así. ¿Qué quiere decir? Que conforme yo aumento la señal del equipo y por tanto aumenta la concentración o disminuye, depende si es una función directa o inversa, el error va creciendo. Entonces probablemente hay una influencia de los valores de concentraciones más altos respecto a los errores. Entonces quiere decirle que el modelo de Pearson, si bien es cierto es adecuado porque es un modelo paramétrico, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios no lo es. El mínimo cuadrados ordinarios solamente va a ser una función correcta si y solo si demuestro que existe independencia entre los restos y la señal instrumental modelada, ¿sí? Sin embargo, si yo demuestro una tendencia, ya sea positiva o ya sea negativa, yo lo que tengo que hacer es justamente tratar de que estos efectos de tendencia se reduzcan al mínimo. Por tanto, yo tengo que multiplicar a estos 10 por algunos, llamémosle P, que levanten esto, y por acá un P, PJ si quieren, que disminuya esto, de tal manera que voy a equilibrar nuevamente la balanza. Una vez que está equilibrado, ya encuentro otra vez el tema independiente y por tanto pasa el test. Pero estoy multiplicando por P's. Estos P se le llaman pesos. Debo multiplicar por pesos para que la zona de menos influencia crezca y la zona con más influencia se disminuya para justamente equiparar la situación y llegar a este modelo de independencia. Pero llego a la independencia porque multiplico por pesos, estoy ponderando las variables. Este modelo es mínimo cuadrados ponderados. Se utilizan cuando no se demuestra la independencia de los restos respecto de la señal. ¿Sí? Así que, si hay independencia, mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que hemos trabajado antes, y si no, tenemos que trabajar con mínimos cuadrados ponderados, que también es otro tema de otro vídeo. Pero es importante entender eso, si existe alguna dependencia entre E y Y, tenemos que trabajar con mínimos cuadrados ponderados. Sigue siendo un modelo paramétrico, pero tenemos que ajustar las variables X y Y de tal manera que exista la independencia entre los residuos de la regresión. Así que eso es lo importante. Si yo demuestro todo esto, entonces yo ya digo que el modelo que estoy proponiendo es adecuado correctamente. ¿Sí? Validé, aquí termino todo, fin. Entonces estoy justamente demostrando correcto el modelo. Recordemos que, así como trabajamos esto para una correlación, aquí existía correlación, aquí lo que conviene es que no exista. Por tanto, puedo trabajar o voy a demostrar justamente que el T observado acá es menor al T crítico. Cuando es menor acá, yo estoy aprobando la hipótesis nula, y la hipótesis nula quiere decir que X y Y son independientes. ¿Quiénes son X? El Y ajustado. ¿Y quién es el Y? El error. Son independientes. Y eso es lo que quería probar. ¿Sí? Hay una última cosita que no quiero dejarlo pasar, que también se encuentra muchas veces por acá, que hay un supuesto por acá que a veces está escondido. No lo uso mucho yo en regresión, porque en regresión, se cumpla o no se cumpla, igualmente va a afectarse en el modelo de incertidumbre. Porque recordemos que el modelo de incertidumbre es conocido, va a tener cierta forma de cálculo, siempre que se suponga esto. Ojo, para el modelo de Pearson,
para el modelo de Pearson. Se suponga lo siguiente. Se va a estar suponiendo de que justamente todos los errores o toda la variabilidad se encuentra en el eje Y. Y la variabilidad en el eje X dice que es 0 o tiende a 0. No quiere decir que sea 0, pero cuando decimos que tiende a 0 y el de Y sí existe, lo que estamos diciendo es que la variación o la variabilidad del eje Y es mucho mayor a la variabilidad del eje X. Y eso se tiene que demostrar. Estadísticamente se dice que si yo multiplico la pendiente al cuadrado con la variabilidad de X, y esto de acá es menor, o si quiere mucho menor, o menor a la variabilidad de Y, estoy demostrando justamente ese supuesto. Así que esto no lo uso mucho porque no es que invalide el método de Pearson. Pearson en principio sí, en verdad propone su método a través de que toda la variabilidad existe acá, no existe acá. Sin embargo, ya tenemos básicamente los modelos matemáticos para la incertidumbre. Si existe que no se cumple esta opción de acá, la función matemática o la función de incertidumbre, de estimación de incertidumbre, cambia de alguna manera u otra. ¿Sí? Que eso es otro punto que podemos ver en cualquier otro momento. Bueno, dicho todo esto, la pregunta es, el video decía que es para funciones no lineales, y estoy trabajando todo momento función lineal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y la respuesta que voy a hacer es lo siguiente. Cada vez que nosotros tengamos una función no lineal, ahorrémonos problemas, transformémoslo. ¿Y a dónde lo vamos a llevar? A una función lineal. Si tú logras llevar una función no lineal, la transformas a una función lineal, esta nueva función, haces todo el protocolo antes visto. Haces todo esto. Si tú demuestras o validas esta función lineal, está validado. Si tú demuestras o validas esta función lineal, por obvias razones, la función no lineal, que es la original a través de la transformación, también queda correctamente validada. Entonces, la moraleja de trabajar una función no lineal es que no la trabajo directamente como función no lineal, la tengo que transformar. ¿Cómo la transformo? Bueno, depende. Si tú tienes que, en el momento que tú estás modelando, tú tienes puntos así como estos. Esto ni a palos es una función lineal, porque si tú trabajas una función lineal, queda una cosa como esta, y esto no es. Aquí tenías que trabajar con una función que puede ser una cuadrática o puede ser de repente una exponencial. Por ejemplo, una exponencial. Supongamos que y es igual a k por e a la x. O cualquier valor, no importa, e a la x. Obviamente que yo ponerme a validar esta función directamente no la hago. Lo que tengo que hacer es linealizarlo. ¿Qué quiere decir linealizarlo? Volverlo una función lineal. Entonces, lo que yo hago es, ¿qué pasa si yo trabajo con logaritmo natural? Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de k por e a la k. Y ahora, nosotros sabemos que cuando tenemos una multiplicación de logaritmos es igual a la suma de cada uno de los multiplicandos del argumento de la función, que sería de k más el logaritmo natural de la x. Y aquí lo que sucede es que como efecto sombrero baja, ¿se acuerdan? Entonces sería igual a logaritmo natural de k más x veces logaritmo natural de. Y esto es igual a 1. Por tanto, yo tengo esto, que x más logaritmo natural de k es igual a logaritmo natural de y. Esto lo podemos decir y'. Y esto lo llamamos, por ejemplo, una b. Entonces, lo que estoy obteniendo con esto es que y' es igual a x más, y logré linealizar la función. Y sobre esto hago toda la validación. ¿Sí? Entonces, por lo general, tenemos que intentar de alguna manera, trabajemos con funciones racionales, con función inversa, con funciones cuadráticas, cúbicas, funciones trigonométricas, eh, funciones exponenciales logarítmicas, cualquiera que ésta sea, el tema o el tip acá es llevarlo a una lineal y trabajo sobre esa linealidad. ¿Sí? Dicho eso, vamos a ver qué es lo que sucede en este problema. Ya decíamos que era un modelo, es un problema de lo que es un modelo cinético, un problema cinético. Y lo primero que tengo que hacer yo es justamente hacer la regresión. ¿Sí? Y yo para hacer regresión, yo puedo insertar un gráfico de dispersión, ¿sí? Donde cuando yo selecciono los datos, digo,
Mi variable X son estos que se encuentran acá, y la variable Y sería justamente las respuestas. Yo acepto, y yo veo esta función de acá. Y cuando yo voy a trabajar con esta función, yo veo que lamentablemente no hay forma de ninguna clase de que esto sea una recta lineal. ¿Sí? Entonces, como yo sé que esto básicamente no es una recta lineal, yo tengo que empezar a trabajar y ver qué tipo de gráfico puedo proponer para esto de acá. ¿Sí? ¿Cuál será la función que mejor trabaje? Entonces, lo que yo hago simplemente es trabajar y ver cuál sería el modelo que más ajusta. Una exponencial no podría ser, tampoco. Logarítmica tampoco. Polinómica de segundo grado, puede ser que sea de segundo grado. ¿Qué pasa si es tercer grado? No aumenta mucho, miremos el factor. Voy a ver acá. Este factor es muy pequeñito. Por tanto, ya podemos darnos cuenta por intuición, eso se demuestra también, de que al tener una 10.000ª como coeficiente de como coeficiente que acompaña al grado mayor del polinomio, yo ya estoy dando cuenta que esto va a ser agregar esta x al cubo, no le agrega información, lo vuelve insignificante. ¿Sí? Si le pongo 4, peor aún. ¿Sí? Entonces, y ya estamos trabajando, recordemos que como línea general más de 3 ya empieza a tener problemas. Entonces, quizá lo mejor que sea trabajar es el modelo 2. Quizá me equivoque, pero es lo que voy a proponer ahora. Voy a proponer que justamente este valor que se encuentra acá sea digamos que esta es la función que yo quiero trabajar. O sea, mi función de trabajo va a ser esta de acá. Esta es la que yo propongo y digo que va a ser mi función de arranque para trabajar básicamente estos puntos de cinética. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer, o mi objetivo final, es validar o demostrar que esta es la ecuación. ¿Sí? Voy a poner aquí el objetivo de este punto que está acá, el objetivo va a ser justamente validar la función de calibración, si quieren, de calibración o respuesta, función de respuesta, la función en general que se encuentra. Esa va a ser mi trabajo. Vamos a ver si es que logro atinar a que esta va a ser mi función. Yo voy a poner esto como un tema estético. Y eso también. Es un tema estético, no tiene nada que ver con el problema, pero bueno, como para poder darle un poco de raíz. Ese es el objetivo. ¿Sí? Entonces, nosotros ya habíamos hablado que tenemos que hacer básicamente el trabajo es llegar a encontrar esta, esta linealidad de esta función cuadrática. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a recordar un poquito vamos a guardarlo acá, para que no se me pierda. Ya me ha pasado que tanto trabajo en Excel y sobre todo cuando hacemos gráficos o textos como estos que empieza a comer un poco la RAM y entonces se cuelgan, así que se ha guardado esto. Pero bueno, vamos a recordar un poquito nuestro trabajo de, si quieren, geometría analítica, ¿sí? Y vamos a recordar un poquito de las funciones, ¿sí? O funciones básicamente de nuestra álgebra, ¿sí? Entonces nosotros vamos a recordar lo siguiente. Nosotros vamos a recordar que, básicamente, una función cuadrática es aquella función y es igual a ax cuadrado más bx más c. Puede ser que el b sea 0, el c sea 0, pero el a no puede ser 0, si no, ya no es cuadrática. Pero esto también se puede transformar de alguna u otra manera. Si nosotros recordamos, teníamos una función cuadrática como esta, este es mi x, este es mi y siempre tiene un punto mínimo que se le llama vértice. El vértice cuyas coordenadas son h. Había un modelo, o digamos una ecuación, esta es la ecuación polinomial. Otra forma de presentar la función cuadrática, estamos hablando de función cuadrática, es justamente por su modelo canónico. ¿Sí? Ahora, su modelo canónico. ¿Qué es ese modelo canónico? Decía justamente lo siguiente. Decía, y menos k, que es la ordenada del vértice, es igual a p veces, esa es la concavidad, x menos h al cuadrado. Entonces, si esto va para otro lado, yo también puedo decir que la otra forma de presentar el y sería igual a, básicamente, lo vamos a dejar por acá para trabajar con él, y es igual a la concavidad
x menos h al cuadrado más k. Y eso es lo que yo tengo que empezar a encontrar. ¿Quién es mi p? ¿Quién es mi h? ¿Y quién es mi k? ¿Sí? Eso va a ser el trabajo. Ahora, yo tengo esta función que se encuentra acá. Tengo el a, el b y el c. Si yo hago básicamente un poquito de desarrollo de polinomio mentalmente, yo veo que como todo polinomio cuadrado, recordemos que eso tenemos un x menos h, si quieren, menos h, y esto va a ser al cuadrado, sería igual a el primero al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, si todo esto está multiplicado por un p, entonces yo ya tengo que esto como si fuese distributiva entre el primero, p por x al cuadrado. Luego tengo aquí menos 2p por hx, y acá tengo un más h cuadrado con p. Perdón, por p. ¿Sí? Por p. Voy a borrar esto para que no se me equivoque acá. Es el h cuadrado con p. Ahora, otra cosa que también tenemos que ver por acá es que esto va acompañado también a un K, que es lo que está quedando acá. Este K que se queda, entonces este tuvo más K. Y le voy a poner como si fuese más K. Le voy a poner aquí como paréntesis, porque esto es digamos que la función numérica, la función independiente, donde no tiene ningún X. Vemos que si nosotros igualamos a esta función cartesiana, a cuadrado, a x al cuadrado más bx más c, hay una correspondencia, que quiere decir que el a es igual al p. Y si yo ya tengo el a acá, ya tengo también el p. Como yo ya tengo el p, este valor ya es conocido, y menos 2p, nuevamente, 2p ya es conocido. H es igual al b, y el b también lo tengo, entonces yo despejo y ya tengo el h. Y esta última parte, que es h cuadrado, p más k, es igual al c, y el c también lo tengo acá. Yo tengo el h, tengo el p, puedo determinar el k. Por tanto, tengo todos los valores y tengo esta función. Y lo último que voy a hacer es que, como yo sé que y es igual a p, que ya lo conozco, x menos h, que también lo conozco, al cuadrado más k, ¿sí? Todo esto de acá, todo esto que está acá, le voy a llamar x'. X'. Entonces tengo y igual a p por x' más k. Y con esto logré linealizar. Ya está linealizado. Entonces, como ya está linealizado, yo ya puedo trabajar lo siguiente. Así que eso es lo que tengo que hacer. Este va a ser básicamente el truco de este problema. Y otra cosa que hay que considerar es de que yo cuando haga la nueva tabulación va a considerar lo siguiente. Por un lado va a considerar el y que ya conocemos, pero por otro lado vamos a considerar el x' que es igual a x menos h al cuadrado. Y eso es lo que se va a trabajar. No se va a trabajar con estos valores de la tabla, no. Se va a trabajar con los valores transformados. Una vez que ya se entendió básicamente lo que se va a hacer, vamos a poner las manos a la obra. ¿Sí? Eh, Voy a borrar todo esto. ¿Sí? Lamentablemente no. Yo puedo hacer es que esto lo borro así, esto lo borro así, esto lo borro así, esto lo borro así. Lo bueno de trabajar directamente acá. A veces se cuelga, pero ayuda bastante. Bien, esto básicamente es el modelo que se tiene que trabajar. Ahora, ¿cómo encontramos básicamente esos valores de pHK que ya habíamos visto hace un momento cómo se hacía? Lo primero que hay que tener acá es los tres valores. Recordemos que tenemos un A, un B y un C. Entonces, ¿cuánto es el A? Menos 0.0043, el B 0.0248 y el C es menos 0.0125. Yo lo que voy a hacer en este punto es, algunos me tomarán en serio lo que voy a hacer acá, algunos no lo tomarán, pero no importa. Yo voy a explicar acá el por qué voy a hacer este paso. Yo puedo poner esto, menos 0.0043, yo puedo poner 0.0248 y puedo poner menos 0.0125, va con todo el signo, no hay ningún problema. Yo puedo poner esto que se encuentra acá. Pero hay un tema. Si yo pongo estos valores, lamentablemente estos valores no es que tengas 4 decimales a todos, sino que es un truncamiento. Hay muchos más decimales y yo voy a perder significancia. Y en una validación y sobre todo en un trabajo de incertidumbre, perder significancia puede ser atroz. Así que lo que hay que trabajar básicamente es llegar a todos los decimales posibles que se tengan. ¿Y cómo yo resuelvo eso? Bueno, ustedes saben que existe básicamente puedes trabajar con
pendiente e intercepto, ¿no? Sabían que existe la función pendiente, donde pongo el y conocido, que sería este y el x conocido sería el tiempo. Y el intercepto sería intersección con el eje, y aquí tengo y conocido, x conocido, ¿sí? El tema de acá, a ver, y creo que es al revés, y aquí es al revés, es y conocido, que serían los y's, y los x conocidos serían el t. Ahora, esto surge justamente de trabajar, así un segundo, esto surge justamente de trabajar con la función, imaginemos que esto no es cuadrática, sino que yo digo que esto es lineal, ¿sí? O sea, yo digo que es lineal. Aquí está, 0.0012, aquí está, solamente que está redondeado acá, y aquí como está redondeado, también lo llevo a 4 decimales, que sería este valor que está acá. ¿Qué ventaja tengo? Que yo puedo aumentar más decimales y puedo llegar a todas las implicaciones que yo quiera, cosa que acá no llego cuando lo pongo directamente. Eso sucede cuando trabajo con la función lineal. Y esto, digamos que con pendiente intercepto. Esto es un buen tip como para trabajar, digamos que inicialmente, cuando siempre trabajamos en el mundo de la linealidad. Pero también hay otra forma de determinar estos dos valores de acá, y es con una función matricial. La función matricial es justamente la función estimación lineal. Si yo pongo aquí estimación, y antes, vean de qué he sombreado estas dos celdas. Ahora van a ver por qué sombreé estas dos celdas. Estimación lineal. Me piden el y conocido, que sería este y el x conocido, que sería este valor que se encuentra acá. ¿Eh? Vamos a ver que hay dos valores adicionales, constante. Si yo le pongo falso, me va a forzar a que pase por 0. Y no, yo quiero que sea natural. Le pongo verdadero o 1, si quieren. Y en el tema estadístico te dicen verdadero, devolver estadísticas de regresión adicionales, o falso, no devolver estadísticas de regresión adicional. Vamos a dejarlo como verdadero, ¿sí? Y como es una función lineal, le voy a poner Control Shift y Enter. Ojo con eso, tengo que poner acá esta combinación. Para que esto, si yo le pongo Enter, va a trabajar con una función lineal normal. Pero yo no quiero una función lineal normal, yo quiero una función matricial. Y el matricial se va a identificar porque aquí comienza y termina con los signos de estas llaves o estos signos de agrupación llaves. Y esto justamente le da una connotación, digamos que, matricial. Por eso que yo había sombreado dos celdas. Yo había sombreado primero la celda que se encuentra acá y había sombreado la celda que se encuentra acá. Voy a tener con una misma función, que es estimación lineal, voy a tener dos respuestas, en esta celda y en esta celda. Para yo poder llegar a que sea una función, yo tengo que hacer esta combinación. Control más Shift, que algunos lo conocen como flecha hacia arriba, más Enter. Ojo, los tres botones tienen que apretarse a la vez. Primero aprieto Control, después Shift y después Enter. Y con eso solito va a ser el tema de la función matricial. Ya tengo este valor, si yo le pongo Enter, me sale este valorcito que justamente es la pendiente, solamente la pendiente. Pero yo no quiero eso. Yo quiero básicamente, en esta función que se encuentra acá, yo quiero que me salgan dos. Control Shift Enter, y ahí me salen esos valores que se encuentran acá. Entonces son los mismos. Lo estoy haciendo con una sola función que, como se dan cuenta, ya automáticamente, eh, me lo puso el Excel las llaves. ¿Sí? Con la combinación Control Shift más Enter. Eso mismo que se va a trabajar, lo voy a trabajar acá, pero en vez de trabajar con dos, voy a trabajar con las tres, básicamente los que se encuentran acá, estos tres. ¿Sí? Y voy a trabajar lo mismo. Estimación lineal. Y si yo pongo y conocido, pongo x conocido, pongo falso, o perdón, verdadero, porque quiero que no pase que no lo ajuste a 0 directamente. Y aquí también pongo verdadero porque me dio los estadísticos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si pongo Control Shift Enter, me sale, ¿qué es esto que me sale acá? Y si se acuerdan, eso es la función de recta. Sí, hace un momento lo vimos. Es la función de recta. ¿De verdad? Sí, de verdad. A ver, para que lo puedan recordar. Por acá esto, lo pongo acá y le pongo lineal. ¿Ven esto? Coeficiente 0.0012, aquí está, 0.0012. Acá tengo el otro valor,
a 4 decimales, valor acá. Entonces me va a decir, Manuel, pero entonces no puede ajustar a una cuadrática, nunca va a poder a una cuadrática, siempre es al lineal. Y no, lo que pasa es que hay que saber utilizar esta función estimación lineal. La estimación lineal, de por sí o en principio, básicamente, vamos nuevamente acá, trabajaba o como está puesto acá, está puesto los yes, esto que está acá son los yes, estos son los yes, estos son los x, acá son básicamente los x, pero estoy trabajando y que me grafica con x. Yo no quiero y x, yo quiero que me grafique y x al cuadrado. O sea, me tiene que trabajar básicamente el, la función cuando tienes grado 1 y cuando tienes grado 2. Hay que decir al Excel, cuando me hagas la función estimación lineal, considera que no solamente quiero de respuesta lineal, porque cuando pongo solamente así como tal, me va a dar la lineal. Yo quiero la cuadrática y también función cuadrática, quiere decir que quiero el modelo como cuadrado y como x a la 1. Entonces yo, ¿cómo le digo o cómo reconoce el Excel esto? Yo le voy a elevar esto a una potencia. Lo voy a elevar, y recuerden que para elevar se usa el sombrerito de acá, ese sombrerito, y en vez, voy a hacer una función matricial, por tanto tengo que abrir llaves. Abro llave por acá y cierro llave por acá. ¿Y qué voy a poner? Disculpen, abro y cierro llaves. ¿Y qué voy a poner entre esas llaves? Voy a poner justamente que quiero que me des el grado 1 y el grado 2. 1,2. ¿Sí? Y en algunos casos, ojo con esto, miren lo que estoy haciendo acá, para que se vea mejor. Acá. Quiero que se den cuenta de cómo está quedando aquí básicamente la función. ¿Va? Está quedando esta función. Está quedando así. Está quedando esto que está acá, que sería mi y, ¿sí? El y, está perfecto. Está quedando esto que se encuentra acá, que sería mi x, pero además está quedando que este x no viene solo, viene elevado a dos potencias. A 1, que sería esta que está acá, y a 2, que sería esta que se encuentra acá. Ahora sí, con esto, Control Shift Enter, y vemos que ahora sí sale básicamente los resultados que queríamos. ¿Sí? 0.0043, 0.0248 y menos 0.0125. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, la ventaja es de que yo ya tengo más valores significativos, porque en realidad esto viene de más valores. Entonces, eso es lo que voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a trabajar acá. Digo que lo reemplace y ya está. Pero yo no quiero estos valores A, B y C, que eso ya lo tenía desde un principio. Lo que yo no quiero es ese valor que está aquí. Yo lo que quiero es el P, el H y el K, que sería justamente la concavidad y cada uno de los valores del vértice. Pero ya les había dicho un momento que cuando yo hacía un poco de estudio, el P siempre es igual al H. Vamos a ponerle acá el P, el H y el K. ¿Sí? Vamos a ponerlo juntito. ¿No hay problema? Eso podemos hacer. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo lo que quiero es justamente obtener estos valores que se encuentran acá. Y yo decía, si esto lo elevo al cuadrado, se vuelve x al cuadrado menos 2h por x p por x al cuadrado. Y aquí tengo a por x al cuadrado. Por tanto, p y el a es el mismo. El mismo. ¿Sí? Ahora, vamos con la siguiente. Esa expresión que tiene el x. Sería aquí menos 2h por x. Y este p que está acá sería entonces menos 2p por h por x. Y eso sería igual a este valor que está acá. Entonces, yo estoy diciendo esto que se encuentra acá. Estoy diciendo, vamos a hacerlo por partes nuevamente. Que es igual a px menos h al cuadrado más k. Ahora, esto al desarrollarlo se vuelve p x al cuadrado menos 2hx más h al cuadrado más k. Este p ingresa al primero, entonces sería p por x al cuadrado. Luego aquí, este ingresa al segundo, menos 2p por h por x, ingresa al tercero, más p por h al cuadrado,
y queda el siguiente, más k. Y como esto no tiene ningún x, esto lo pongo como si fuese un valor. Y esto sería el a, todo esto sería el b, todo esto sería el c. Eso es lo que estoy haciendo. Ya tengo igualado, por eso que dije que los valores son los mismos, ahora voy a obtener el h, que es el valor que se encuentra acá dividido entre menos 2p. ¿Sí? Y luego el último sería, ya teniendo estos valores, restarlo a este valor para obtener el k. Entonces, esto sería igual a el b entre, ahora paréntesis, recuerden que esto es negativo, por tanto sería aquí menos 2 por el p que encontré acá. Eso sería valor. Esto sería mi h. Y el último, recordemos que eso sería h al cuadrado por p más k. Entonces sería aquí, y esto, todo este valor que está acá sería este valor que se encuentra acá. Entonces sería restarle ese valor. A esto le voy a restar, ¿qué cosa? Le voy a restar p por h al cuadrado. P por h al cuadrado. Eso sería h por c. ¿Sí? Acepto, y ahí estaría el valorcito final. Entonces aquí tengo mi p, h y k. Eso sería entonces la función que está quedando. ¿Sí? Esa sería la función que está quedando. ¿Sí? Vamos a trabajarlo, dejamos así. ¿Cómo sería la función que estoy trabajando? Sería la función, vamos a ponerlo por acá, la función encontrada, o la función, eh, digamos que la función canónica sería la que sigue. Sería, vamos a ponerla así. Y es igual, ¿a quién? A P, sería, vamos a ponerla aquí, redondear, P, a 4 decimales. ¿Sí? X al cuadrado, vamos a ponerle X así. Sumerito, X al cuadrado. Más, pues aquí viene el siguiente valor, redondear. Lo estoy haciendo así para automatizarlo, para dejarlo automático para cualquier otro caso. Tenemos ya el H antes de continuar. Esto lo hacemos así, en paréntesis. Tengo acá esto, y vamos a ponerle X, un segundo. Yo tengo aquí, hasta aquí tengo abrir el paréntesis. Ahora me queda X, X, menos, ahora sí, redondear este valor del H en 4 decimales, y pongo, cierro el paréntesis, aquí tengo que cerrar el paréntesis, todo esto lo tengo que elevar al cuadrado, más el último redondeo este valor con 4 decimales. Listo. Listo. Eso es lo que les decía justamente. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Acá, aquí hay un error, aquí simplemente es así. Ahora sí, eso es. Eso es la función justamente que estoy trabajando. Y es igual a este valor por esto menos esto al cuadrado más esto. ¿Qué pasa si todo esto de acá lo llamo X? Transformando. Aquí, transformando. Entonces, yo digo que este valor de X, esto que está acá, transformando, voy a decir, esto que se encuentra acá, ¿sí? Esto que se encuentra acá, es decir, todo este valor que se encuentra acá, lo vamos a llamar un X', hagámoslo así, ¿ya? X', entonces, ¿cómo estaría quedando la función transformada? Estoy haciendo justamente
es de que todo esto que está acá es X'. Por tanto, cuando yo agarro y copio esto, lo llevo para acá, en vez de tener todo esto, voy a decir X'. Miren cómo queda. Y esto es el modelo lineal. Ahí está el modelo lineal. Modelo linealizado. Llamémosle aquí, por ejemplo, esto de acá sería básicamente, lo que está acá es el modelo linealizado. Entonces yo voy a empezar a hacer toda mi validación de esta curva cuadrática respecto a este valor que se encuentra acá. Entonces yo voy a tener un y, que es el que se encuentra acá, pero voy a tener un nuevo x, llamémosle x', ¿sí? X', ¿sí? Vamos a ponerlo mismo que se encuentra acá, pero este x' sería no otra cosa que trabajar con esto. Sería, abre paréntesis, y vas a decir una potencia. ¿De quién? ¿A quién voy a poner acá? La potencia que voy a poner acá sería el valor en la base. ¿Cuál sería x? Que es este t, menos 2.88, que es el h, y eso lo voy a fijar porque lo voy a correr hacia abajo, y todo esto va a ser elevado al cuadrado. ¿Sí? Ese va a ser el valorcito, 5.7, y esto lo pongo hacia abajo. Entonces, mi nueva función a trabajar, lo voy a poner esto por acá, mi nueva función a trabajar va a ser justamente este valor que se encuentra acá. Voy a modificar, y los x, porque y va a ser el mismo, los x que voy a trabajar van a ser estos que se encuentran acá. Acepto, acepto. Y esto de acá no va a ser cuadrática, yo estoy diciendo que es una lineal. Entonces vamos a ver. Entonces yo lo que voy a hacer es trabajar respecto a esto que se encuentra acá. Y yo voy a decir, o voy a validar esta función que se encuentra acá, teniendo ese R. Miren cómo de esta cuadrática o esta casi cuadrática se pasó a esta casi lineal. Y eso es lo que voy a validar, una función inversa. Entonces aquí comenzamos validando el modelo lineal proveniente de la transformación. De la transformación del modelo cuadrático. Entonces, el primer punto es, obviamente, verificar de que eh, existe una regresión que vale la pena hacer, pero recuerde que el primer punto igualmente va a ser el tema de siempre trabajar con verificar la existencia o verificar que exista correlación entre los ejes. Para eso, yo lo que hago en principio es trabajar con el coeficiente de correlación. ¿Cuánto es la correlación entre x barra y y? ¿Cuál es la correlación que existe entre estos valores de acá? Y para eso yo uso la función correlación. Coeficiente de correlación, si quieren, o correlación, o covarianza. Covarianza. ¿De quién? Del valor x' y el valor y. Y esto de acá debería ser distinto a 0. Ahora, ahí viene la disputa. ¿Realmente es distinto a 0, sí o no? Ese es un tema. No sé si es que realmente es distinto a 0 o no. Otros dicen, no, prefiero trabajar con el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación de Pearson. Bueno, trabajémoslo con él también, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces aquí sería coeficiente de correlación. Matriz 1, no importa el orden para el coeficiente de correlación, igual que el covarianzas. Y esto de acá, lo mismo, es diferente a 0. La pregunta será, ¿realmente lo es? ¿Realmente lo es? Quizás no lo sea. Entonces yo lo que tengo que hacer para eso es justamente validarlo con la prueba de Teddy-Student. ¿Sí? La prueba de Teddy-Student, que es justamente esta que se encuentra aquí. Recordemos que para eso tenemos que trabajar con una hipótesis nula. La hipótesis nula va a ser que se parte siempre de que existe independencia. Siempre se parte con que existe independencia. Por tanto, X' e Y son independientes. Eso es lo que busca la estadística demostrar. Lamentablemente en este momento no nos conviene demostrar esto. La hipótesis alterna es que X e Y tienen, poseen si quieren, poseen relación mutua. O existe una relación mutuamente entre X y Y. Mutuamente. ¿Sí? Eso es lo que voy a trabajar y a un nivel de confianza del 95%. Como siempre. ¿Sí? Entonces, el T observado es el que se encuentra acá.
Este es el T observado. Por tanto, T observado va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, sería igual a absoluto. ¿De quién? Del R que se encuentra acá, por número de datos, la raíz cuadrada del número de datos, que sabemos que es 10, ¿sí? Si ustedes vamos a automatizar y mañana no van a ser 10, van a ser 9, entonces mejor en vez de poner ese 10 que cuente, ¿sí? Contar cuántos Y se encuentran acá. Obviamente que como son pares siempre va a estar, si son 8, va a estar hasta acá y por tanto va a contar 8, ¿sí? Menos 2, que está automatizado ahí, y dividido entre la raíz del coeficiente de determinación. Entonces aquí pongo 1 menos coeficiente de determinación, R cuadrado, donde me dice, pon el Y, sería esto que está acá, y después me dice, pon el X, que sería esto que se encuentra. Cierro, cierro, y ahí está el T observado. Este es el T observado. Vamos con el T crítico. El T crítico debería ser un T student a 2 colas, donde el nivel es 0.05 la significancia, y el número de datos sería nuevamente el n-2. ¿Sí? Inversa de T de 2 colas, donde la probabilidad es 0.05 porque trabajamos sobre un 95%, y el grado de libertad sería, obviamente, nuevamente, contar todos estos valores que se encuentran acá, menos 2. Recuerden que hay que quitarle 2 al grado de libertad porque no se trabaja ni con el conjunto completo de X ni el conjunto completo de Y. Así que ahí tenemos los dos valores. ¿Qué podemos decir de estos dos valores que se encuentran acá? Vamos nuevamente a graficar esto. ¿Qué podemos decir? Básicamente, se encuentra esto así. Tenemos la función de student o cuadrática, que sea 2 colas. Alfa medios, 1 menos A. Esta es la solución. Este es el rechazo. El T crítico, o el máximo que soporta, es 2.31. Y a mí me ha salido T observado igual a 5.62. ¿Está o no está en la zona de rechazo? Sí está en la zona de rechazo. Por tanto, yo concluyo lo siguiente. Como T observado es mayor a T crítico, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula. Recordemos que en los test de hipótesis, yo nunca puedo decir que algo es verdadero la hipótesis nula. Solamente lo que yo juego es si tengo evidencia o no para rechazarla. Cuando se acepta la hipótesis nula, entre comillas, se acepta, no es que yo acepte, sino lo que pasa es que yo estoy diciendo es que no tengo evidencia para rechazarlo. Por tanto, un juego de lengua, un juego de palabras, un abogado me puede decir, me estás diciendo que esto es aceptable. No, no te digo que se acepta, solamente te puedo decir que no lo puedo rechazar. Aquí en este caso existe evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, se acepta la hipótesis alterna. ¿Y cuál es la hipótesis alterna? Entonces estoy demostrando que X bar, X prima e Y poseen, o poseen nivel de correlación o correspondencia. Un nivel de correlación. Ya hice el primer punto, porque no puedo hacer ningún modelo estadístico si primero no demuestro que existe aquí la correlación. ¿Sí? Punto número 2, vamos a demostrar la normalidad bivariada. Normalidad bivariada. Para eso yo tengo que trabajar el p-valor de cada uno de los valores, tanto de x como de y. Yo digo acá el p-valor para cada uno de estas variables que se encuentran acá. ¿Ah? Entonces yo agarro, voy a trabajar con esto y yo digo acá, normalidad de los x, serían estos x barra, estoy trabajando con x barra, y de los y, ¿sí? Normalidad de los y. Vemos que para ambos casos, en ambos los casos, esto es mayor a 0.05 y aquí también es mayor a 0.05. Por tanto, ambos son, son normales, por tanto, se demuestra normalidad y variada. Si es uno de los dos fuese no normal, habría problemas y tenemos que trabajar con el modelo de Spearman. Hasta ahora, recuerden que todavía falta trabajar con los residuos. El punto número 3 es justamente validar
el modelo lineal propuesto. ¿Cuál sería el modelo lineal propuesto? Bueno, para esto nuevamente ya sabemos que ponemos estimación lineal, donde pongo el y conocido, que sería este valor de acá, y aquí pongo el x conocido, que sería por acá, y el resto, ya sabemos que es falso, falso. Simplemente cierro, si quieren paréntesis, control shift enter, y ahí se encuentran los valores. Tanto el menos 0.0043 y el 0.0263 que se encuentran. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy pidiendo modelar, o la función que estoy tratando de modelar, sería la siguiente. Y es igual, cierro, igual a quién? A esto, multiplicado por x, o x barra, x prima, en este caso, más, y por último, el valor que se encuentra. Para que no salga tan gigante, porque va a salir gigante, pongo redondear a 4 decimales. Igual al último, redondear a 4 decimales. Listo. Eso es lo que yo voy a proponer. Voy a proponer validar a eso que se encuentra acá. Y para eso yo trabajo con el ANOVA. ¿Sí? Recuerden que tenemos la hipótesis nula, que como X y Y son independientes, lo que estoy diciendo por acá, entonces no existe modelo para, eh, básicamente podemos decir, no existe modelo o no existe función matemática, pero ya utilicé la palabra modelo para explicar eh, la relación X barra, X prima, e Y. Y la alterna sería lo contrario. Lo propuesto, porque recuerden que la ANOVA que vamos a trabajar depende de este modelo, siempre se trabaja con este modelo, propuesto es adecuado o correcto. ¿Sí? Es adecuado. Ahora, ¿qué es lo que yo aquí? Hago la ANOVA. Nuevamente recuerden, siempre el ANOVA, cuando hacemos acá el ANOVA, aquí hicimos el test de student, es el de student. Vamos a hacer el test de ANOVA. Siempre que nosotros hagamos esto, en ANOVA, a diferencia del test de student, que es un poquito más rudo porque depende, y es más, ni siquiera más rudo, porque como tiene el coeficiente de determinación, siempre depende del modelo que estás trabajando. Acá también depende, porque recuerden que vamos a trabajar con el Y observado, el Y modelado respecto a este modelo matemático. ¿Sí? Cuando vamos a la ANOVA, aquí hay que ser bastante juiciosos. Vamos a hacer para eso, vamos a usar aquí análisis de datos, y vamos a poner que justamente haga la regresión. ¿Sí? Va a abrir el modelo y aquí encontramos regresión. Aquí te dice que entres tu Y. Y es este valor que se encuentra acá, y el X son este valor que se encuentra acá con todo el rótulo. A 95% de confianza está bien, y el rango de salida quiero que me lo dé acá. No quiero gráfico, no quiero nada más. Vamos a poner aquí, si quieren residuos, ¿qué más? Gráficos, vamos a poner los gráficos. ¿Sí? Aceptar, y ahí deben salir justamente estos gráficos que se encuentran acá. Nos van a ayudar de alguna manera. Esto que está acá, y esto que está acá. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos todas las funciones, el resto por aquí y por allá. Vamos con este valor. Este valor es menor a 0.05. ¿Sí? Al ser menor a 0.05, estoy analizándolo por acá, yo digo que no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, como el p-valor es menor a 0.05, entonces, lo que concluyo que existe evidencia para rechazar hipótesis nula. Por tanto, se acepta la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el modelo propuesto, estoy hablando de este modelo que se encuentra acá, es adecuado. No cantemos victoria.
Porque para cantar victoria falta el último punto, justamente que es el punto número 3, que es el tema de el análisis de residuos o restos. Análisis de errores o análisis de residuos. ¿Sí? Llegó al análisis de residuo o de evaluación de los residuos. Comencemos con el 3.1, que es normalidad de los residuos. Ahora, yo para eso tengo este gráfico que se encuentra acá. Este gráfico justamente que se encontraba por acá, que es el que se sacó, me va a ayudar justamente a poder ver la normalidad. A simple vista parece que hay normalidad, pero lo que tengo que hacer es justamente el test de Nelson-Darling, ¿sí? ¿Qué valor? Sería básicamente normalidad. Primero, ¿quiénes son los restos? Recuerden que resto, si quieren lo ponemos por acá, el resto EI sería otra cosa que el Y verdadero menos el Y ajustado. Y verdadero, que sería, que se encuentra acá, menos el Y ajustado. Pero el Y ajustado, ¿quién es? No es otra cosa que, abro paréntesis, jugar con la función. O sea, poner a los X' a cada uno de esos valorcitos y este Y que me da con esta ecuación matemática es el que va a trabajar. Por tanto, sería a este pendiente que lo voy a fijar multiplicado por el X, que sería el X', esto no lo voy a fijar porque eso lo voy a bajar, más esta intercepción con el eje que también lo fijo. Cierro y ahí tengo el valor 5. Recuerden que tengo el número de datos sería 1, 2, recuerden que tengo acá 10, ¿sí? Entonces bajo. Y si se dan cuenta, esto que está acá son lo mismo que se encuentran acá. Es lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Pero lo estoy diciendo de 50. A eso es lo que yo tengo que probar normalidad. Eso es lo que está graficado acá. Entonces el p-valor sería la normalidad de estos valores que se encuentran acá, que es lo mismo que está allá, y esto debe ser mayor a 0.05, y sí, mayor a 0.05. Por tanto, digo que los residuos son normales. Al ser normales, yo ya por fin puedo decir que puedo trabajar todo con estadística paramétrica. Quizá, porque aquí yo probé la normalidad bivariada, quizá acá sería no normal, y si fuese no normal, lamentablemente, por más que hice tantos pasos, tengo que empezar a hacer esta regresión con este y este, pero con Spearman y no con Pearson. Pero por nuestra buena suerte, o por cómo se comportan los datos, sí salió que es normal y por tanto puedo trabajar tranquilamente Pearson. ¿Sí? Entonces se cumple esto que se encuentra acá. Eh, lo siguiente es probar 3.2, independencia de los residuos. Residuos respecto a el Y ajustado. Eso es lo que tengo que probar. ¿Sí? A Y ajustado. Entonces, ¿cómo yo pruebo esto? Lo primero es gráficamente, eso es una opción, gráficamente, que es, el intento es esta gráfica, pero es un mal intento, ¿eh? Es un mal intento. ¿Por qué es un mal intento? Ahora te voy a decir por qué. Porque lo que se grafica no es residuo respecto a X barra, sino lo que se va a graficar en realidad es este valor que se encuentra acá con el Y ajustado. El Y ajustado, ese que se encuentra acá, sería igual a, recuerda, pendiente, lo fijo, porque lo voy a bajar, por el X barra, que esto no lo fijo porque lo voy a arrastrar, y aquí también lo fijo, es el intercepción con el eje. Ese sería el Y ajustado. Y estos son los mismos que se encuentran acá también, el pronóstico. Son los mismos. Igual estoy demostrando dónde sale. Eso es lo que tengo que graficar. Así que yo cuando vengo acá, inserto la gráfica que se encuentra acá, y aquí digo, básicamente, selecciono los datos y digo que mi X sería el ajustado, y el Y sería los errores. Eso es lo que se grafica, y esos son los valores que se encuentran acá. Ahora sí, ¿qué encuentro acá? ¿Existe alguna tendencia de algo? Y la verdad es que está muy al azar. ¿Yo qué puedo decir? ¿Acaso yo puedo decir de que los valores vienen así? Yo podría decir que esto es así, 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 así y así. Cualquier cosa, ¿no? No da. Si quieren lo podemos poner así. Eh, básicamente podemos poner si quieren así. ¿Está?
decimos que vaya poniendo las barras, las líneas, no lo sé. Bueno, no importa. No importa. Vamos a buscar una gráfica que sea mejor para ellos. Sí, justamente la que se encuentra acá. ¿Ah? Parece que no se encuentra nada, ¿no? Comienza por acá, cae, no importa. Fue más desastroso, dejémoslo ahí. Para evitar la suplicacia, nosotros podemos nuevamente trabajar con el TD-Student que permite determinar eso. Es lo mismo que se encuentra acá. Lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer por acá. Lo mismo. Donde recordemos que el T observado, o bueno, la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es que el EI, el residuo, y el Y ajustado son independientes entre sí, y el alterno sería que existe dependencia entre ellos. Nivel de confianza 95%, y a diferencia del anterior, en el cual sí quería que haya una dependencia, acá no me conviene encontrar dependencia, por tanto debería demostrar que se acepta la hipótesis nula. T observado sería igual a absoluto de el coeficiente de correlación entre el X y el Y. Hasta ahí tengo el coeficiente de correlación, ¿sí? Como absoluto, multiplicado por la raíz cuadrada del número de datos menos 1, contar. Número de datos menos 2, perdón, menos 2, y esto lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación, el Y sería, recuerden, los restos, y el X sería el Y. Está todo. Yo debería, básicamente, cruzar los dedos. Ahí está el T. Es muy pequeñito, es casi cero. No importa cuándo salga el T crítico, pero vamos a ponerlo igual. Inversa de T de 2 colas, donde la probabilidad sería igual a 0.05, y luego libertad sería contar, nuevamente, estos pares que saca, que son 10, ¿no? Esos. Vemos que el T observado es mucho menor de lejos que el T crítico. Por tanto, con esto, yo estoy diciéndole que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Como no puedo rechazar o no hay evidencia para esa hipótesis nula, se acepta. Se acepta la hipótesis de que los restos son independientes de confianza del 95%. Entonces, yo ya he demostrado básicamente eso que se encuentra acá, y por tanto cumple con el análisis residual, y estaría entonces cumpliéndose que, como conclusión final, que esta función que está acá, esta de acá, está correctamente válido para los datos experimentales presentados. Y como esto no es otra cosa que proviene de una transformación, el origen también cumple lo mismo. Por tanto, esta ecuación que se encontraba acá, que es la cuadrática, es correctamente lo mismo. Válido para los datos experimentales presentados. Entonces, con esto he concluido lo siguiente. He validado una función cuadrática a partir de la línea. A partir de la línea. ¿Sí? A partir de la funcionalidad. Así es como se hace esta validación de una no cuadrática. Solamente para concluir, vamos a hacer esto en Minitab. ¿Sí? En Minitab. Voy a llevar todo esto de acá. Entonces, ¿cómo se trabajaría en Minitab? Acá tengo el Minitab. Lo tengo acá. Pongo estos valores acá. ¿Sí? Aquí son valores. X, Y, y aquí vamos a poner que es el X'. ¿Sí? El X'. Entonces,
recordemos que toda la validación se va a hacer respecto a estas dos cosas que se encuentran acá, ¿sí? Entonces, lo primero es que demostrar que entre X y Y existe correlación. Para eso vamos a estadística, estadística básica y correlación. Es más, antes incluso de esto tenemos que graficarlo. Pero ya hemos graficado, ya sabemos lo que estamos haciendo. Correlación entre este y este, ¿sí? Y recordemos que lo que tenemos que demostrar en esta correlación es que, como yo quiero demostrar que sí existe correlación, tengo que demostrar de que el- la correlación entre ellos es distinta a cero. Por tanto, no debe estar en el intervalo de confianza de la correlación, incluido el cero. Acepto, y vamos a ver acá lo que sale. Veamos esto que se encuentra acá. La gráfica que vamos a ver. Y aquí vemos que el intervalo de confianza del coeficiente de correlación efectivamente no incluye el cero, ¿sí? Porque es de menos 0,9 a, a menos 0,6. No incluye el cero, por tanto, como no incluye el cero, quiere decir que el R igual a cero no es posible. Estadísticamente hablando, 95% de confianza. Por tanto, en ningún momento existe la opción de que no haya, aunque sean independientes. Siempre existe una dependencia entre X y Y. Perfecto. Ya hice el primer punto, que es demostrar que existe una correlación. El segundo, el tema de distribución bivariada. Para hacerlo dos juntos, me voy a gráfica de probabilidad de Y y de acá, y le digo que me lo haga en gráficos múltiples separados en el mismo panel. Acepto, acepto. Y aquí se encuentran justamente las dos juntas, ¿sí? Y aquí veo básicamente que ambos son normales. Por tanto, hasta ahora estoy cumpliendo el segundo, que es bivariabilidad. El tercero es el ANOVA. Me voy ahí a estadística y regresión. Me voy a regresión y la respuesta ya sabemos que es Y los predictores normalmente es X. Ojo con esto. Lo que yo voy a hacer es primero modelo 95%, se lo dejo. Pero en el tema de gráficas voy a poner los 4 en 1, quiero analizar los 4 puntos en 1, y en almacenamiento quiero que me almacene tanto el valor ajuste como el recibo. Acepto, acepto. Y aquí justamente voy a obtener ese análisis. Esta es la función que se propone, que es la misma función que teníamos en Excel, y vemos acá que el p-valor es menor a 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula que no existe modelo matemático para poder modelar. Se acepta el considerar de que este modelo es correcto. Hasta ahí vamos bien, pero falta analizar los restos. Aquí es una primera aproximación o primer intento de que básicamente esa es la prueba de normalidad y esta es la prueba de ajuste que hemos analizado en Excel. Pero vamos a tener que hacerlo esto básicamente eh, acá en los cálculos, ¿sí? Estadística básica, prueba de normalidad para verificar que los residuos sean normales. Acepto. Y obviamente este valor, como vemos acá, es mayor a 0,05, por tanto se cumple eso. Lo segundo es que voy a hacer el gráfico de básicamente ajustes y residuos, ¿sí? Donde recordemos que en el eje Y van los residuos y en el eje X van los ajustes. Acepto. Y obviamente que esta gráfica debe coincidir con lo que obtenimos por acá, ¿sí? Nosotros vamos acá a la regresión, esto y esto que se encuentra acá deben ser las mismas, ¿sí? Entonces yo voy acá, le digo que me vaya por acá, y esto que se encuentra acá y esto que se encuentra acá son las mismas. Y así que parecería que en esta nube de datos no hay nada que pueda correlacionar, pero igual tengo que hacer test de correlación. Hasta aquí he cumplido todo. Básicamente que hay normalidad bivariada más la normalidad en los residuos, por tanto todo es paramétrico, y faltaría simplemente ver ya con el ANOVA, perdón, con el T-Student en principio, con el T-Student en principio vi de que, o con este valor que se encuentra acá, que el cero no está en esta opción, y por tanto, al no estar en esta opción, nunca va a ser independiente, siempre existe una dependencia. Luego probé la ANOVA, y al probar la ANOVA dije que el modelo es correcto, faltaría lo último, ver qué ajustes y residuos sean en dependencia. Me voy a estadística, estadística básica, prueba de correlación, ahora trabajo estos dos que se encuentran acá. Y tenemos que cruzar los dedos para que el cero en este caso sí esté incluido. Por acá, igual a. Como damos cuenta, el 0 sí está metido, porque está entre menos 0,6 a 0,6. Por tanto, el 0 sí está incluido. Al ser incluido, quiere decir de que
el R en algún momento es igual a cero. Por tanto, como el R es igual a cero, quiere decir que no es independiente los valores entre residuos y el ajuste. Y es lo que justamente queríamos probar. Con esto, con este algoritmo, hemos probado básicamente de que el Y y el X' validan su regresión lineal. Y como este proviene de una transformación, estoy probando que estos dos que se encuentran acá vienen de una función cuadrática correcta. ¿Cuál es la función cuadrática? Es esta que se encuentra. Y sería igual a respuestas y el X sería justamente. Esa sería la función cuadrática que estaría modelando. ¿Sí? Así que espero que el video les haya servido para poder ver cómo se valida tanto en Minitab como en Excel. Saludos a todos los que siguen a mi grupo. Ojalá sigan apoyándome a que siga haciendo nuevos videos. Pónganme en los comentarios si les gustó, qué preguntas tienen, alguna observación, alguna recomendación para mejorar y qué otro tema quisiera que traten. Y un saludo a mis alumnos de la especialización profesional avanzada de la ISO ISE 17025 en la versión 2017. Gracias por todo. Será hasta la próxima.